Bienvenidos a el primer Meet and Greet de 2023. Estamos muy contentos, el equipo de Pragmatech y de Hacking Hill, de recibirlos hoy nuevamente después de unas buenas pausas, unas merecidas vacaciones y bueno, sobre todo extrañando a ustedes y estas sesiones que son siempre muy enriquecedoras y que nos da mucho gusto seguir continuando. Adriana, ¿tú cómo estás? Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a la sesión del día de hoy. La verdad es un gusto retomar las actividades en este 2023 después de un 2022 muy lleno de muchas actividades y que también este 2023 va a estar muy bueno. Este es el primer evento que hacemos, como bien decía Víctor, pero van a venir muchas buenas actividades para que estén atentos a los diferentes avisos que vamos a tener. El primero de ellos va a estar al final de este evento. Y bueno, pues para comenzar me gustaría dar la bienvenida aquí a nuestras invitadas del día de hoy, que es un gusto que nos acompañen porque este evento, si no se los habíamos comentado previamente, está siendo coorganizado con el Colegio de Ingenieros Biomédicos de México, que es un gusto también siempre que nos acompañen ustedes para estar aquí el día de hoy. Sin duda el colegio está lleno de un equipo de muchas expertas y digo expertas en femenino porque la gran mayoría son mujeres, pero bien, ahora me gustaría dar paso a la presentación de ellas, si te parece bien, Víctor, o hay algún aviso antes de esto. No, antes que presentarlas y que puedan los asistentes conocerlas, pues mencionar también cómo surge este tema, ¿no, Adriana? Cómo llegamos a arrancar este evento con este primer tema. El año pasado, muchos de ustedes nos estuvieron acompañando durante los Meet and Greet y el foro que realizamos. Y este enero nos enfocamos a dirigir algunas entrevistas, algunas encuestas, sobre todo muy puntuales sobre su parecer acerca de los Meet and Greet del año pasado. Muchas gracias por los buenos comentarios que nos dieron. Y después también, cuáles eran los temas en donde les gustaría que nos enfocáramos. Y este tema en particular fue de los más altamente calificados o requeridos, que es la regulación, ¿no? Cómo entender los retos de la regulación no solamente en México, sino en América Latina. Así que muy agradecido también, como lo mencionas, con el Colegio de Ingenieros Biomédicos, con Montserrat como presidente, pero también con todo el equipo que hoy nos acompaña, porque es un tema muy importante que siempre genera muchas dudas. Así que también a los que nos acompañan, pues aprovechen a las expertas que además tienen, como lo dijiste, mucha experiencia al respecto, pues para aprender y hacer las preguntas que ayuden a sus desarrollos. Eso solo como intro, Adriana, adelante. Sí, definitivamente tienen mucho expertise y bueno, para esto me gustaría aquí presentarlas. Ahorita esta presentación se las vamos a hacer llegar, pero me gustaría mencionarla para que vayamos, ¿cómo se llama? Conociéndolas. La ingeniera biomédico Delia Oliva Cantarucci es ingeniero biomédico egresada de la Universidad de la UAM, Ixtapalapa, con más de 22 años de experiencia en la evaluación y generación del expediente legal de dispositivos médicos con base a la regulación sanitaria armonizada en especialización de control sanitario COFEPRIS. Y es especialista en control sanitario de COFEPRIS. También es miembro activo del Comité Mexicano de la ISO CM-ISO, diagonal CS210, TC210 integrante del grupo de trabajo de actualización de la norma oficial mexicana 241 SSA 1-2021, así como también forma parte del Comité de Dispositivos Médicos de la FEUM. Es experto técnico testificado por la EMA en evaluación de sistemas de gestión de la ISO 13485. Actualmente es consultora biomédica independiente y funge como vicepresidenta del Colegio de Ingenieros Biomédicos de México. Bienvenida a la ingeniera Delia Oliva Cantarucci. Buenas tardes, gracias a todos por la invitación y aquí estamos a sus órdenes. Un gusto, gracias.
Bienvenida. También tenemos a la ingeniera Lorena Garza de Allende, quien es ingeniera biomédica por la Universidad Iberoamericana, es experta en regulación sanitaria con más de 20 años de experiencia en asesoría y gestoría especializada sobre asuntos regulatorios y desarrollo de nuevos productos en control de calidad y acceso. Ha tenido la experiencia de ser subdirectora de servicios de salud y de dispositivos médicos de la COFEPRIS. Es miembro activo del Comité Mexicano de la ISO, CM ISO CS 210, TC 210 para la revisión de estándares internacionales ISO, y actualmente es consultora independiente y funge como coordinadora de proyectos en el Colegio de Ingenieros Biomédicos de México. Bienvenida, ingeniera. Muchísimas gracias a todos por la invitación y aquí estamos apoyando. Gracias, Adrián. Excelente. Y también tenemos a la ingeniera biomédica Jimena Ruiz y García. Ella es ingeniera biomédica egresada de la Universidad Autónoma Metropolitana. Cuenta con los diplomados de regulación sanitaria en la industria farmacéutica y arquitectura para edificios de atención médica. Se desempeña como dictaminadora de la Comisión de Evidencia y Manejo de Riesgos y en la Comisión de Autorización Sanitaria para la COFEPRIS del 2015 al 2019. Se ha desarrollado en la industria privada como jefa de asuntos regulatorios, responsable sanitario, responsable de tecnovigilancia y autoridad líder para las normas ISO 9000 e ISO 13485. Perdón. Fue coordinadora interna de los comités de dispositivos médicos y de radiofármacos de la Farmacopea de los Estados Unidos Mexicanos, la FEUM, así como responsable técnico y editorial del suplemento para dispositivos médicos de la FEUM. Actualmente es integrante del Comité de Dispositivos Médicos de la FEUM, secretaria general y presidenta del Comité Nacional de Normatividad de la Sociedad Mexicana de Ingeniería Biomédica, SOMIB, y consultora en diversos proyectos relacionados con la regulación sanitaria. Bienvenida, ingeniera, ¿cómo ha estado? Hola, buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. Excelente, pues un gusto tenerlas aquí a las tres, y ahora me gustaría ceder la palabra a la ingeniera Delia Cantarutti para comenzar con esta buena charla que vamos a tener el día de hoy. Muchísimas gracias. Mi cámara está funcionando, así que no está funcionando, así que vamos al audio y bueno, el punto es, ¿de dónde surge el reto de Babel y qué es justamente lo que queremos compartir el día de hoy? Es toda una aventura que estamos compartiendo con ustedes por los giros idiomáticos, el sociolecto, es decir, el argot que los profesionales de la salud tenemos, nos remontan a lo mismo que sucedió con la Torre de Babel. Cuando vamos a este reto bíblico, lo que encontramos es que se pretendía hacer la torre, la construcción más alta del mundo, con todos involucrados. Y el punto es que no se logra. Y lo que sucedió es que había un objetivo común, pero no había un lenguaje común. No había forma de comunicarnos, no había forma de lograr expresar que todos entendiéramos lo mismo. Y resulta que cuando hablamos del reto de Babel asociado al sector de dispositivos médicos, al diseño, desarrollo, investigación, fabricación, manufactura, proyectos clínicos, protocolos clínicos, ensayos, evidencia que la autoridad pueda considerar como valiosa, es que estamos en una torre de Babel. Es que estamos en medio justamente de intentar construir desarrollo y tecnología sanitaria, tecnologías para la salud que pues puedan venderse en el mundo, que puedan servir para todos los tipos de humanos. Y entonces es ahí cuando, dada este antecedente, quiero poner una brevísima, van a ser muy pocas imágenes, pero quiero que la vean, una brevísima presentación al respecto. Es que vamos a comenzar a charlar con nuestras expertas. ¿Cuál es el papel y lo que vamos haciendo? Nos dieron muy poquito tiempo para hablar del tema, pero algo que nos da mucho gusto es que sí, como lo dijeron al presentarnos, somos 3 ingenieras biomédicas y estamos representando a el sector de los ingenieros biomédicos.
tenemos a las de Ingeniería Biomédica Jimena, a Jime, que es de la Sociedad Mexicana de Ingeniería Biomédica, ya ve toda la parte regulatoria, y por el lado del colegio tenemos a la presencia de la ingeniera Lorena García de Allende, y bueno, la servidora. Entonces, la intención es que con esta mirada podamos nosotros tener presente que lo que queremos es lograr tener dispositivos médicos de la forma más rápida, seguros, de calidad y eficaces, con esa intención de uso en humanos. Y entonces me voy a permitir comenzar a preguntarle a nuestras expertas. Adicionalmente del lenguaje, tenemos equipos multidisciplinarios. Digo, lo pongo en el escenario como parte de esta introducción. Equipos multidisciplinarios que implican médicos, químicos, ingenieros químicos, mecatrónicos, electrónicos, nutriólogos, oftalmólogos, todas las especialidades que se nos puedan ocurrir, más las exquisiteces que tenga en particular la tecnología que estamos desarrollando. Entonces, mi primera pregunta para las dos, si quieres, comenzamos pues Jime y luego Lore, y luego vamos cambiando el orden. Pero mi primera pregunta sería, ¿existe una única definición para dispositivos médicos? Y si hubiera diferentes, pues ¿cuál es la diferencia? Y voy a quitar. Adelante, Jime. Bueno, buenas tardes. A nivel internacional hay muchas definiciones de dispositivos médicos. Y ya nuestra definición de dispositivo médico está parcialmente homologada con la definición, por ejemplo, de la ISO, o la definición que maneja la OMS, o definición que maneja IMDRF. Entonces, bueno, IMDRF es un foro de reguladores internacional. Y bueno, digo parcialmente homologada, porque nuestra misma regulación tiene ciertas limitantes o ciertas cuestiones que no nos dejan homologarla completamente. En 2016, de hecho, se trabajó mucho en esta homologación parcial para poderla tener ya tanto en el suplemento como dispositivos médicos, la 4ª edición, como en la norma 241, que tardó un poquito más en salir, pero bueno, que ya salió, que ya está por entrar en vigor. Entonces, esta diferencia, hay dos diferencias como muy, muy importantes. La primera es que están los agentes de diagnóstico incluidos en nuestra definición de dispositivos médicos en México. A nivel internacional, hay diferentes países que los toman como un ente separado a un dispositivo médico. Y la otra diferencia son los productos higiénicos, que en otros lugares pues tampoco forman parte de los dispositivos médicos. Y que pues a nosotros la regulación nos obligó a dejarlos como dispositivos médicos, y que de cierta manera está bien, porque pues al final son utilizados pues para la salud, ¿no? Entonces ahí en ese sentido está bien porque están regulados, y en otro sentido, que seguramente vamos a tocar más adelante, pues nos meten como pequeñas trabitas porque no podemos hacer ciertas cosas iguales en otros países, ¿no? Muy bien. Lore, ¿tú qué nos quieren comentar? Ahorita, después de esto, voy a poner una tablita comparativa, pero... Bueno, así como estaba comentando Jime, una de las, creo que de las pequeñas diferencias que vamos a ver, sobre todo en nuestra misma normativa, es en la farmacopea de los Estados Unidos mexicanos, en la FEUM. Tenemos, en el 2017 se hace ese primer intento de homologación parcial, como dice Jime, en lo que sale la definición de dispositivos médicos. Y esto nos ayuda mucho porque siempre tenemos dudas de mi producto es dispositivo, no es dispositivo, me aplica una cosa, me aplica la otra. Entonces, aquí ya en la farmacopea, en la FEUM, tenemos nuestra primera definición. La norma 241, buenas prácticas de fabricación de dispositivos médicos, que salió ahorita en el 2021, y entra en vigor este año, ya maneja la definición
Y el cambio que veo yo entre esa y la nueva de la norma es el software como dispositivo médico. En la farmacopea, en su momento, no teníamos esa parte, no existía o no se veía tanto el que estuviera involucrado un software en el ramo específico. Siempre era software que hacía funcionar el equipo médico. Entonces, en el suplemento de la FEUM viene software para el funcionamiento del equipo. Eso ha cambiado mucho del 2017 para acá. La tecnología y todo nuestro haber cambia muy rápido. Y esa es la ventaja de tener el suplemento y tener la farmacopea, que podemos hacer modificaciones de forma mucho más rápida que una norma oficial. La norma 241 ya lo que hizo fue un trabajo que hemos estado haciendo y decir, software como dispositivo médico ya es una realidad para todos nosotros. Entonces, en esta norma ya se quita el acotamiento para el funcionamiento y ya se maneja el software. Y eso está pues, más homologado igual hacia la IMDRF, hacia la OMS, y nos establece perfectamente qué sí es un dispositivo médico y qué no, sobre todo para tratar de unificar los criterios a nivel internacional. Eso es que nos ayuda. Basler. Aquí es importante, ¿y por qué empezamos de lleno justamente con la definición de dispositivo médico? Porque el primer reto, si nos vamos al título, dijimos, tenemos el reto de Babel en el sector de dispositivos médicos en América. Y si estamos hablando de la región de hispanoparlantes, todos hablamos español, todos tenemos el castellano como base, pero tenemos giros idiomáticos de acuerdo a si estoy en España, si estoy en Perú, si estoy en Bolivia, si estoy en Chile. Afortunadamente, hay una buena noticia y eso tiene que ver con la regulación sanitaria armonizada. La definición hoy por hoy está armonizada, no homologada, ¿no? ¿Por qué? Porque hay ciertas variables que es ahorita que vamos a tocar este punto, pero tenemos que tener la claridad que para que yo sepa qué me aplica como investigador, como diseñador, como fabricante, como desarrollador, como actor de la cadena de suministro, como el que lo usa como usuario y como el que hace la disposición final y como el regulado y regulador, tenemos la definición del dispositivo médico. Ahorita se las hago más grande. Quería que tuvieran el panorama general. En este cuadro comparativo tenemos la definición que está en la norma 241, que salió 2021, que es buenas prácticas de fabricación en dispositivos médicos. En el siguiente reglón tenemos la definición que propone la IMDRF y la OMS, que te dice, si en tu país no existe regulación sanitaria, por favor usa como referencia esta definición de dispositivo médico. Y luego tenemos las definiciones asociadas en la directriz europea que tiene perfectamente separado el tema de producto sanitario y el tema de producto sanitario para diagnóstico in vitro. Cuando vemos los documentos de la OMS que salieron publicados del 2021, ahora la tendencia es a decir el dispositivo, el agente de diagnóstico que, como bien señalaba Jime, era ya para nosotros en México un dispositivo médico, ahora lo están integrando. La Unión Europea lo tiene separado, pero lo que tenemos que encontrar son estas grandes conceptos que son medulares y que se comparten en todas. En primer lugar, tenemos el tema que en las tres definiciones, en los tres conceptos, es para uso en seres humanos. Como ya mencionaron, tenemos el tema de software, que en Europa se llama programa informático, ¿no? Y por otro lado, están pues las formas en que se puede describir el concepto general de dispositivo médico. El nombre, tanto la OMS que propone para la región de Latinoamérica es dispositivo médico y el que está usándose en Europa es producto sanitario. Estamos hablando del mismo castellano. Cuando hablamos justamente de las finalidades de uso, esto es medular para todo aquel desarrollador y para todo aquel que dice, ¿me aplica o no me aplica? Y entonces tenemos que entender que si nuestro desarrollo está dentro de estas funciones
vamos a tener necesariamente el cumplimiento de evaluación de la conformidad como dispositivos médicos. ¿Por qué? Porque la función es para seres humanos con finalidad de diagnóstico, de prevención, de etcétera. Y por otra parte, y aquí lo tenemos segmentado con Europa, tenemos esta combinación de lo que está separando como producto sanitario y lo que está diciendo que son productos sanitarios in vitro. Y finalmente, como también lo señalamos, es que tenemos lo que no es. Y fíjense, estamos hablando de que un dispositivo médico no se considera como tal, se usan mecanismos farmacológicos, inmunológicos o metabólicos. Y la forma en que lo establece en la OMS es que no se efectúe por medios inmunitarios. Estamos hablando de inmunológico, inmunitario. Estamos viendo ahí esos giros idiomáticos. Y me está diciendo, por ejemplo, la definición de Europa, que no ejerza la acción principal que se desea obtener en el interior de la superficie del cuerpo humano por medios farmacológicos, inmunológicos, metabólicos. Vamos a compartir estas ligas para que ustedes puedan verlas y ver cuál es la que aplica en su región. Pero si somos objetivos como buenas ingenieras que somos, pues la definición en este momento está armonizada. No tiene las mismas cosas, pero el punto de, en el momento en que yo soy dispositivo médico, en ese momento ya tengo un camino normativo. Entonces, ¿quisieran agregar algo, Lore, Jime, o nos vamos a nuestra siguiente pregunta? No, adelante. Aquí, pensando en esto, ¿cuáles serían las variables que suman estas diferencias? Pensando en, no sé, se me ocurre el sitio de investigación. Pero ¿qué variables encontramos? ¿Qué nos pueden compartir al respecto? Que estén asociadas al ciclo de vida del dispositivo. Creo que hay, lo importante es justamente ver todo el ciclo de vida, como bien dices. Un dispositivo médico es desde su concepción, tiene esas, tiene que ver el investigador el cumplir el objetivo final, ¿no? Su finalidad de uso, como vimos en la diapositiva de la definición del dispositivo médico. Entonces, para lograr esto, tiene que pasar un camino y a veces este camino es arduo. Y sobre todo en las primeras fases para poder definir si es un dispositivo o si no. Un mismo producto, dependiendo de su finalidad de uso, nos va a dar esa característica, el de si es dispositivo médico o no, definitivamente la finalidad de uso. Y muchas veces ahí nos perdemos o hemos tenido algunas pláticas con desarrolladores en las que justo en la parte de investigación no pueden definir ellos exactamente la finalidad de uso. Y eso aplica dependiendo de todo el camino. Y vamos a ver cómo hay palabras que nos dirigen hacia una parte o hacia otra parte del ciclo de vida del dispositivo médico. Entonces, el saber cuál es la finalidad de uso, hacia dónde vamos y tomar en consideración cada una de las partes desde la concepción hasta la disposición final, creo es la parte importante. Y en la variación, hay diferencias en la forma de hablar o en la forma de dirigirnos dentro de una fabricación, por ejemplo. Los profesionales que están en el ámbito de fabricación de dispositivos médicos están muy acostumbrados a un sistema de gestión de calidad y con el lenguaje propio de fabricación. Y esas mismas palabras puede ser que en la parte de aplicación en un hospital, cause diferencias. Entonces, es importante la creación de nuestros instructivos de dispositivos médicos, ver hacia quién estamos dirigiendo. Es distinto un manual de uso hacia el usuario
a un manual de mantenimiento. Y puede ser que ahí las diferencias y las variaciones sean importantes. Entonces, es importante esa parte de ver hacia dónde estamos dirigiendo los esfuerzos. Okay. Y tú, Jimé, ¿qué podrías decirnos, ¿no? Al haber sido con la experiencia de autoridad, ¿qué impacto tiene el lugar donde se fabrica, el lugar donde se hizo la investigación, la regulación que están contemplando o las que conviven dentro del mismo fabricante? ¿Qué podrías contarnos al respecto? ¿Me puedes regalar la lámina que estabas proyectando? Ah, perfecto. Es que como voy viendo varias, voy inmediatamente la pongo, dame un segundito. No te preocupes, es que creo que nos sirve mucho como... Okay, no, desde la parte clínica, ¿no? Nosotros realmente, pues para la investigación clínica o las pruebas preclínicas y clínicas, pues no tenemos, bueno, para las preclínicas ahora ya tenemos en la farmacopea justo esta parte de las similares a la 10993 de la ISO, que pues son todas las pruebas de biocompatibilidad. Pero pues anteriormente solo se tenían, me parece que 3 o 4 de estas pruebas. Y eran mucho más enfocadas a la parte de medicamentos y se hacía ahí como una adaptación a los dispositivos médicos. Y bueno, ahora ya con esta serie de pruebas ya se tienen mucho más completas. Pero pues tampoco, por ejemplo, para las pruebas ya clínicas en humanos, pues solamente tenemos una norma que ya tiene bastante tiempo, la 012, que hace falta la actualización. Entonces, pues a nivel internacional comparado con México, pues sí hay una gran diferencia, ¿no? Están como muy bien establecidas. Y pues sí, hay una gran diferencia entre lo que se realiza en el exterior a lo que se realiza aquí localmente, pero que ya cada vez más CROs están haciendo como pues estableciendo mejor sus protocolos. Okay. Y bueno, aquí la parte que yo quería resaltar de la variabilidad y que a lo mejor es mucho más tangible si se los platico así, es que pensemos en los sitios de fabricación, almacenamiento, distribución, simplemente las características climatológicas, ¿no? O sea, si pensamos en una fábrica en Tijuana, no va a tener las mismas condiciones que una fábrica a lo mejor en el sureste, que es mucho más húmeda, o que sea en el centro, o centro un poquito más para arriba, pensando en Durango o Aguascalientes, que hay temporadas muy frías. Entonces, pues ahí es una variable muy importante. La temperatura, la humedad, todas las condiciones climatológicas. Y la cuestión también, eso es algo que se pierde como muy seguido en la distribución, ¿no? Muchas veces se nos olvida hacer este monitoreo en la parte del transporte del dispositivo y aunque no sea un dispositivo de temperatura controlada, o sea que no tenga que ir refrigerado ni nada, pues sí hay una variación que simplemente si nos vamos de aquí a Cuernavaca en abril con las ventanas cerradas, pues ya nos va a superar incluso hasta los 40 grados, ¿no? Entonces, pues tenemos ahí también que poner esa atención en esa variación, que no es lo mismo que pues en diciembre viajemos en el norte, pues va a estar súper fresco, ¿no? Entonces, creo que esa parte es importante. Y la otra variación creo que es algo que a lo mejor es muy evidente, pero vale la pena tocarlo, que es que el mismo dispositivo o la misma variedad de dispositivos médicos nos van a dar estas diferencias. Y lo podemos ver como más claro en la cuestión de la disposición final. Por ejemplo, no es la misma disposición final de una jeringa, que pues sabemos muy bien que es RPBI, que pues la aguja se tiene que poner de cierta manera. Y la otra cuestión, pues no sé, a lo mejor pensando en un equipo médico, en un electrocardiógrafo, pues no lo vamos a desechar de la misma manera. Entonces, como que estas variables que tenemos son también inherentes a la variabilidad, ahora sí que vaya la redundancia, de los dispositivos médicos y que viene desde pues la definición que veíamos al inicio, ¿no?
Y yo creo que es importante, haciendo el recorrido que justamente señalas de enmarcar, ¿no? Desde la investigación y en todo el ciclo de vida, que retomando el tema del reto de Babel, tenemos circunstancias asociadas en primer lugar al equipo multidisciplinario que le está desarrollando. Luego al sitio de fabricación, y me refiero al sitio como el lugar físico donde se va a realizar la investigación o la fabricación, que está sujeto a regulación local. Además está la regulación de las regiones en donde queremos comercializar. Además están los estándares que existen a nivel internacional, tanto de las buenas prácticas de laboratorio, buenas prácticas clínicas, buenas prácticas documentales, buenas prácticas de almacenamiento y distribución, entre otras, y lo que serían los estándares asociados, como bien señalaste, con respecto a la materia prima que tiene que cubrir la necesidad de ser para uso en humanos. Entonces, si a esto le sumamos, y la analogía la quiero poner, y ustedes me van a dar cada uno un ejemplo, cuando vemos los comerciales que nos hacen de champús o de cremas que dicen pauta comercial para República Argentina, ¿no? Cuando hablamos de dispositivos médicos, tenemos que ubicar cuál es la pauta normativa, en qué agencia regulatoria queremos justamente registrar para poder acceder a comercializar. Pero yo creo que es importante que justamente tengamos claro que el reto de Babel a lo que nos lleva es que queremos dispositivos médicos seguros, de calidad y eficaces. Y entonces la evidencia que requerimos generar para estas agencias regulatorias en todas estas etapas del ciclo de vida, es decir, desde diseño, desde desarrollo, desde las pruebas preclínicas, las previas in vitro, el pasar del prototipo alfa a un producto terminado para que vaya a la línea de manufactura, lo que nos implica es que generemos estas, de alguna manera, equivalencias en torno a lo que me exige la región comercial, el sitio de manufactura, el país donde estoy justamente haciendo la investigación y todas las autorizaciones sanitarias que conlleva. Entonces, Jime, Lore, Jime, ¿podrías comenzar pensando en un ejemplo de en dónde es que el idioma se convierte en una barrera? Bueno, pues cuando es un idioma diferente, pues ahí es como súper evidente, ¿no? Pero también, como decías al inicio, inclusive en Latinoamérica tenemos diferentes maneras de nombrar las cosas o lo que decías, ¿no? Tecnologías sanitarias en algunos lugares y en otros pues sí son como tal dispositivos médicos. Entonces, como toda esa variación, pues tanto cultural como lingüística, pues sí afecta finalmente a la comunicación y incluso a la regulación, ¿no? Incluso entre profesionales, pues hay una diferencia por ejemplo, a mí me pasaba mucho que cuando salí de Cofepris y empecé a trabajar en la industria, de repente me decían los chicos que estaban en campo los insumos. Y pues digamos que hablando conforme a la regulación, pues son insumos para la salud y los insumos para la salud son los medicamentos y los dispositivos médicos. Y ellos en campo se mencionaban, o sea, se referían a los insumos como todo lo que es consumible, ¿no? Como catéteres, vendas, etcétera. Entonces, desde ahí ya hay una diferencia en la comunicación y bueno, seguramente debe haber muchísimas más y que se van haciendo un poco más grandes a nivel internacional, ¿no? Claro, claro. Tú, Lore, ¿tendrás algún ejemplo? Digo, esto es un ejemplo aquí en México con distintos profesionales de la salud. ¿Tú qué ejemplo nos has vivido, nos podrías presentar? Justo, tuvimos un muy buen hallazgo hace poquito en el diplomado de tecnovigilancia dentro del Colegio de Ingenieros Biomédicos. En este diplomado empezamos a ver la tecnovigilancia hospitalaria.
y nos empezaron a dar su punto de vista, los ingenieros que estaban con nosotros, y surgió un caso específico en el que entendemos cosas distintas porque nos desarrollamos en ámbitos, aun cuando es sector salud, el ámbito es distinto, es los profesionales de la salud directos de hospital, o sea, los médicos, las enfermeras, manejan un término que se llama un evento centinela. Yo cada vez que oía evento centinela, cuando hablábamos de farmacovigilancia, tecnovigilancia, decía, chin, déjame ver, y hasta que dijimos, no, espérame, pero el evento centinela es exactamente lo mismo que un incidente adverso en la norma oficial mexicana de tecnovigilancia. Es todo evento que generó una muerte o un daño hacia la salud. Entonces, un daño grave. Y la definición era igual. El problema es que yo lo manejaba desde la norma oficial mexicana y los ingenieros que estaban en el hospital lo manejaban conforme al glosario del Consejo de Salubridad General. Entonces, estando en la misma Secretaría de Salud, en el mismo ámbito hospitalario y demás, el manejar una normativa contra una certificación de hospitales por el Consejo de Salubridad General, estábamos hablando de lo mismo, pero no entendíamos ese concepto hasta que nos sentamos y vimos la definición de esos dos términos y vimos que era lo mismo. Y entonces ya pudimos hablar de lo mismo y entendernos perfectamente. Gracias, Jimé. Ok, estamos hablando en español. Adelante, Jimé, adelante, Jimé. Y ahorita que lo mencionaba Lore, también nos llegó a pasar eso hablando con colegas, por ejemplo, de Colombia, ¿no? Porque en nuestra norma nosotros usamos incidente adverso. Y creo que no solo en Colombia, sino en muchos otros países utilizan evento adverso. Entonces, lo que para nosotros un evento es como cualquier cosa que haya sucedido relacionada con el dispositivo. Y para ellos ya el evento ya está relacionado con el dispositivo y ya hubo un daño, ¿no? Es nuestro incidente adverso. Entonces, ahí también hay una confusión entre países que pues justamente no estamos homologados, ¿no? Y de ahí la importancia de en algún momento homologarnos, que a lo mejor eso va a traer como un poco de caos al principio, pero a ver qué pasa si hay una modificación cercana de la norma. Y aquí, pensando en términos de homologación, ¿tiene sentido hablar de homologación pensando en la regulación local o a lo que nos invita es a esta armonización y esta convergencia? Pensando primero en este tipo, me voy a ir a un ejemplo. En la Ley General de Salud, nosotros tenemos en el artículo 197 definido proceso. Y proceso está, o sea, describiendo cada una de las etapas que están en el ciclo de vida del insumo para la salud, ¿no? Estoy viendo de súper técnica. Pero si yo estoy hablando de proceso en términos de ISO 9001 o estoy hablando de proceso en términos de un proceso jurídico, ¿no? Entonces ya adquiere otra diferencia y entonces el punto de que yo haga la equivalencia hacia Colombia, hacia Perú, con el concepto que tengan proceso, yo lo tengo de alguna manera, vamos a decirlo así, como atrapado o ya embebido en la Ley General de Salud. Entonces, homologar, a mí, Delia, a mí, y eso es una opinión personal, me causa crisis, porque digo, no, espérate, yo soy cuadrada, soy auditor, y entonces proceso en la Ley General de Jesús, en la Ley General de Salud, en la pauta normativa que aplica para la República Mexicana, tiene esta definición. Pero ¿qué sucede? Me voy a encontrar con otra Delia en Perú, otra Delia en Bolivia, en Chile, que me va a decir, no, en mi legislación, en mi reglamentación, está descrito de esta otra manera. Entonces, lo pongo en la mesa. ¿Tiene sentido hablar de homologación en conceptos o tiene sentido hablar en términos de homologación de clasificación de riesgos? De criterios de clasificación de riesgos. Bueno, Esteban, Jimé. Ay, perdón. Incluso ahorita me llegó como la idea en la cuestión de
del GMDN, ¿no? O sea, a lo mejor no es necesario como tal homologar, pero sí tener como ciertos estándares que nos ayuden a entendernos, a saber que estamos hablando de lo mismo, ¿no? Entonces, justamente el GMDN es como lo que nos ayudaría un ejemplo de lo que nos puede ayudar en estos casos, ¿no? El tener como ciertos códigos y todos sabemos que nos referimos a lo mismo, aunque en España le digan de una manera y en Argentina de otro, y sabemos que se refieren al mismo dispositivo médico. Creo que eso es lo que está haciendo la OMS, Jime, en la trabajando en la nomenclatura de dispositivos médicos. Porque como dices, la GMDN es una nomenclatura en particular y también es la global. Y también existe la universal y también existe la trabajada por la OPS. Entonces, hay varios intentos de nomenclaturas que nos ayudan a tratar de hablar de lo mismo. Entonces, uno de los trabajos que está haciendo actualmente la OMS con la ingeniera Adriana Velázquez es tratar de poner en un mismo sitio las 4 o las 5 nomenclaturas que existen para que se pueda tratar de hablar y cuando hablemos de un baumanómetro sepamos que es lo mismo en un lado que en el otro, entonces el tratar sobre todo la denominación genérica, como nosotros la conocemos aquí en México. Es lo mismo hablar de un Kleenex que de un pañuelo desechable. Es lo mismo hablar de un ambú que de un resucitador manual. Entonces, lo que tenemos que saber es esa denominación genérica y tratar de ponerla igual. Regresándome un poquito hacia como lo que estaba manejando Delia es la clasificación de riesgo, qué tan importante es. Y por eso en la IMDRF sacaron pues, la propuesta de clasificación de riesgos en 4 niveles. Y nosotros en México estábamos muy enfocados a la clasificación de riesgos de la FDA, que está hecha en 3 niveles. Sin embargo, nosotros ahorita con el acuerdo del 2011, en el que sale la clasificación de bajo riesgo y fortalecida en la farmacopea de los Estados Unidos mexicanos, en el 2017 con las reglas de clasificación con base en el riesgo, podemos hacer estas maravillas, ¿no? Es decir, tenemos un dispositivo de bajo riesgo, clase 1, clase 2, clase 3, siendo la clase 3 lo más alto. Y así cuando nos llega de otro país, aun cuando, por ejemplo, en Europa se llamen clase 1, 2A, 2B y 3, sepamos que son más o menos lo mismo, que estamos hablando en 4, en 4 clasificaciones de riesgo y podemos saber cuántos requisitos, por ejemplo, le vamos a exigir, porque eso impacta directamente en la calidad del producto y la evidencia que le vamos a entregar a nuestra agencia regulatoria de un dispositivo médico clase bajo riesgo a un clase 3, la evidencia que necesitamos generar para saber que es un producto, un dispositivo médico seguro y eficaz, es totalmente distinto. Entonces, ahí también nos ayuda el poder tratar de hablar en el mismo lenguaje, ¿no? En las mismas clasificaciones de riesgo. Y aquí la mesa a las dos, el impacto que tiene económico, porque vamos a retomarnos. Aquí tenemos emprendedores, investigadores, desarrolladores, fabricantes, que van de esa idea genial, y el punto es lograr poder ponerlo en el mercado. El que yo tenga una clasificación de bajo riesgo en México y hoy no me exija que presente la evidencia de buenas prácticas, y digo, yo sé la respuesta, pero se las voy a poner ahí para que me la reafirmen, ¿no? Me exime de las buenas prácticas de fabricación de dispositivos médicos si, como hablamos desde el principio, la naturaleza es, si tu propósito de uso es dentro de la definición de dispositivo médico, pues
tienes que cumplir la evaluación de la conformidad de los dispositivos. Entonces les pongo esa por un lado y por otro el tema, el impacto económico que yo tenga estas clasificaciones de riesgo. Adelante, por favor. Bueno, para apoyar, definitivamente tiene mucho que ver y va a haber un impacto económico enorme en cuanto a nuestro dispositivo, en cuanto sepamos en qué clasificación de riesgo está. Y para contestar tu pregunta puntual es, si una cosa es que la COFEPRIS, dentro de los requisitos de solicitud de registro sanitario, tengan un listado de cosas que nos van a pedir, y una de ellas, para bajo riesgo, no esté enlistado las buenas prácticas de fabricación, eso no quiere decir que no las debamos de tener. Igual en nuestra legislación nos dice que todo insumo para la salud debe de tener buenas prácticas. Entonces, que ahorita en este momento no lo tenga como requisito, no quiere decir que no lo necesitemos. Y en sí, para poder exportar, por ejemplo, que lo que queremos nosotros es tener investigación y tener esas buenas prácticas que podamos demostrar hacia otros países y dejar de ser nada más maquiladores, sino realmente poner toda la capacidad mexicana en acción para ser fabricantes hacia el extranjero. Lo que tenemos que demostrar son esas buenas prácticas. Y, y definitivamente para hacer, por ejemplo, para Alianza del Pacífico, uno de los acuerdos que se están llegando es decir, todo dispositivo médico, siendo dispositivo médico, tiene que tener su certificado de buenas prácticas de fabricación. Entonces, y lógicamente, económicamente, pues nos implica el tener esos sistemas de gestión de calidad, tener la generación de buenas prácticas, de hacer las prácticas o los protocolos de investigación de forma correcta, no con un prototipo, sino con el dispositivo. Entonces, esto nos va alineando. Jimé, ¿nos quisieras comentar algo al respecto? Sí, bueno, en realidad en la norma 241 no se hace una diferencia entre bajo riesgo clase 1, clase 2 y clase 3, ¿no? O sea, te dice que todo dispositivo médico debe cumplir con la norma. Entonces, pues desde ahí empezamos. Y bueno, incluso la otra cuestión, el impacto económico, pues un ejemplo muy tangible, muy claro, es desde la parte del pago de derechos para el registro sanitario, ¿no? Es diferente dependiendo de si es clase 1, 2 o 3. Ahí la realidad es que la diferencia entre el bajo riesgo no se hace, pero pues desde ahí ves, ¿no? O sea, el pago de derechos y la cantidad de información que te solicitan, sin pensar en todo lo que viene atrás en las pruebas que ya nos comentó Lore, ¿no? Que en unas vas a requerir más pruebas que en otros, simplemente pensando, así como a lo mejor es muy burdo el ejemplo, pero pensando solo en las hojas que vas a imprimir o en las copias que vas a sacar, pensando nada más en eso, pues se ve ahí la diferencia de la inversión económica. Sí. Y bueno, también otra cuestión es, igual yo creo que pudiera ser más redituable en clase 3, ¿no? O sea, es mucho más caro un implantable que, pues a lo mejor un producto higiénico bajo riesgo o algo así. Pero bueno, eso Depende, ¿no? hay que hacer otro análisis ahí por el volumen y demás, que si gastas y vendes más y que si son estériles y, ¿no? La producción y bueno, es mucho más complejo. Pero así poniéndolo como muy burdo, pues sí, se le invierte más en un registro clase 3 que en un registro bajo riesgo, definitivamente. Claro. A mí lo que me llamó la atención cuando estábamos haciendo este análisis es que pensando en los avances que tenía el Tratado de Alianza del Pacífico, es que ya los países involucrados, para los que no sepan, es México, Perú, Chile y Colombia, el tema arancelario está resuelto, pero el tema de requisitos técnicos científicos
para todos los sectores, porque no solo el tratado, no solo es para dispositivos médicos, no es para todos los sectores, ese es el que está en debate. Entonces, parte de esta regulación sanitaria armonizada es que esto lo tengamos resuelto, y yo creo que es importante que quede claro para todos que la evidencia técnica y científica que presentemos va a ser semejante, va a ser la misma para todas las agencias sanitarias. Va a tener las particularidades del sitio de investigación y fabricación con la regulación local y los requisitos que tenga hacia las regiones a donde se va, a donde se quiere comercializar. Vamos a hacer la inversión regulatoria, requerimos capacitarnos, requerimos estar actualizados y requerimos hacer el plan para venderle al mundo, desde Latinoamérica para el mundo, de México para el mundo. Entonces, teniendo esta idea clara, porque siempre dicen es que en México somos los únicos, tenemos 4 clasificaciones de riesgo y los criterios están descritos y van a estar actualizados en la farmacopea a partir de mayo del 2023, en la farmacopea de los Estados Unidos mexicanos, están armonizados a nivel internacional, ¿no? Entonces, bueno, FDA todavía está ahí peleando con que son 3, pero el resto del mundo ya estamos en 4, ¿no? Entonces, pues escuchamos sus preguntas para después de ello atender algunas y hacer nuestro cierre de conclusiones con las expertas. Voy a leerla y ustedes van a contestar. Dice, nos dice Pedro Fernando, ¿existe algún repositorio de información donde pueda consultar el listado de dispositivos médicos aprobados? Sí, ahorita te comparto. Eso en la página de COFEPRIS sí hay una. Y luego, Gildardo, ahora sí les dejo contestar. Si la ruta comercial de un dispositivo médico es Estados Unidos, ¿cómo empezar en México a trazar la ruta? Pues de entrada de que saber. Adelante, Lore, yo me callo. No, o sea, es nada más para si gustas abrir el micrófono, no, Gildardo. Es fabricación nacional, pero tu interés es comercializarlo en Estados Unidos. ¿Estoy entendiendo correcto? Hola, buenas tardes. Sí, pues mucho gusto y muchas gracias por el panel. Sí, la idea es fabricar aquí y poder comercializar el dispositivo ya. Mira, el tener la fabricación aquí en México de un dispositivo médico, aun cuando no lo vayas a comercializar, aquí tienes que cumplir con la normatividad mexicana. Lógicamente, para poder venderlo en Estados Unidos, te van a pedir buenas prácticas de fabricación ISO 13485. Entonces, pero tienes que hacer pues, todas las pruebas como si lo fueras a vender aquí, lo fueras a vender allá, como decía en algún momento pues no somos diferentes humanos aquí que allá. Que tú demuestres la seguridad, eficacia de tu producto y las agencias regulatorias, eso es lo que exigen. Cumplir con los estándares tanto internacionales como lo que encuentres aquí que le aplique al dispositivo médico, te ayuda a generar las pruebas de protocolos de investigación, por ejemplo, que te van a servir para demostrar que el producto es seguro y eficaz, tanto aquí o para México. Hay formas de tener toda tu evidencia que te sirva para ambas agencias regulatorias si en algún momento decides también hacerlo acá. Me gustaría agregar, pues tienes que empezar por tener claro la indicación de uso, la finalidad de uso, generar tu estrategia regulatoria y voy a hacer el comercial. Pues está el diplomado de diseño y desarrollo de dispositivos médicos del colegio que empieza esta semana, ¿no? Entonces, porque la realidad es esa, definitivamente, no olvidemos, o sea, nadie es especial. A nosotras nos llegan todo el tiempo buscando, y no les voy a decir, mexicanos, suecos, italianos, chinos, alemanes, los que más se puedan imaginar que dices, pero ¿cómo? Si ellos son una referencia. Todos buscan cómo evitarle. Y la realidad es que
caes en la definición de dispositivo médico, tu estrategia parte del sitio de manufactura y a dónde lo quieres vender. Entonces, ¿qué sucede, chicos? Es simple. Le entraron al esquema de dispositivos médicos al sector, ya se quedaron atrapados en un mundo de aprendizaje continuo que es adicional a la especialidad del tipo de tecnología que estén desarrollando, porque la regulación sanitaria armonizada va con ustedes, va pegada. Y entonces es que voy a vender a Estados Unidos, no tengo que cumplir lo de acá, no, tienes que cumplir lo de acá y lo de allá. Pero el punto es, puedes venderle al mundo, o sea, no hagamos cosas para venderle nada más a pueblo chico, si podemos hacerlo para todo el planeta. Los estándares son internacionales, la regulación está armonizada. Jimé, no sé si quisieras... Muchas gracias. Pues nada, solo resaltar que pues va a ser el mismo trabajo que tengas que hacer, solo que a lo mejor en algunos otros países no te lo van a pedir todo, ¿no? O sea, no te van a pedir toda la evidencia así en la mano o en el expediente que presentes, pero si en algún momento tienes una visita de verificación, pues sí te lo van a solicitar, y si no lo tienes, pues estás ahí expuesto a que desde una multa hasta que te cierren el establecimiento, ¿no? Y eso es lo barato, ¿no? El punto es que dañes con alguien a un paciente, que mates a alguien, que pongas a probar prototipos en lugar de productos terminados. Claro. O sea, hay muchas opciones, ¿no? Tenemos otra pregunta. Muchas gracias. De información, dice, un molde para la fabricación de un socket de prótesis, ¿en qué riesgo podría caer? Gracias. Nos pueden compartir. Ahorita les vemos lo del diplomado. Quisiera entender qué es tu indicación de uso, Cintia. Hola, gracias. Pues más que nada es el diseño del molde, y el molde se fabricaría en vez de yeso, se fabricaría en un material para la impresión 3D. Entonces estamos con la duda de si es un bajo riesgo donde solamente se ocupen las buenas prácticas de manufactura, o si ya cae en un riesgo 1 o 2, porque no está directamente en contacto con el paciente, sino que sirve para el socket, que está indirectamente también dentro de... Te voy a poner un detallito en la mesa, Cintia. La saliva está en contacto con si yo hago una prueba de embarazo, una prueba diagnóstica, ¿está en contacto con el paciente? Sí. Sí, ¿no? Y porque estás haciendo un diagnóstico a través de de ese fluido corporal. Okay. ¿No? ¿Qué vas a hacer con tu prótesis? Directa o indirectamente, ¿vas a hacer algo con esa prótesis? Digo, el análisis lleva mucho más que esto, pero si con esa prótesis tú vas a dar tratamiento y te vas a meter a una impresión 3D que también está regulada y que requieres un sitio de manufactura de buenas prácticas y que requieres material de biocompatibilidad y que requieres tener las pruebas para humanos, te puedo decir, las prótesis de cadera, de rodilla cadera, te voy a poner un ejemplo, el ángulo de inserción acetabular del fémur con el acetábulo varía de marca a marca, pero eso varía con las hernias. Entonces, si tú ves caminando a una persona costeña, una mujer costeña, hace unos ochos divinos, ves caminando una sueca y es así como un cuadradito. Tiene que ver con ese ángulo de inserción. Tu socket con ese prótesis que dices es el molde, pues espérame, esa es la base, es tu matriz, ¿no? El punto es, ¿qué hace eso dentro de lo demás? El análisis no es trivial. Y yo te diría, aquí adelante, Lore. Más que nada tienes que verlo todo el sistema completo. ¿Podrías tú decir el socket de la prótesis? Es una parte fuera, y la que vas a registrar o el que es el dispositivo médico es la prótesis como tal, pero la prótesis no se va a hacer solita. Entonces las pruebas que le tienes que hacer a ese socket van junto con pegado con tu prótesis. Entonces puede ser que tu registro sanitario sea de la prótesis como tal, y lo que tienes que ver es, por ejemplo, de la impresión 3D, pues, al fin y al cabo, si la prótesis va a ser impresa en esa impresora, pues lo que tienes que ver son los materiales
de la impresora, que sean biocompatibles. No puedes hacer una impresión de una órtesis, haz de cuenta de una yeso para detener la mano, con un material que no sea biocompatible, porque eso le podría generar el tanto tiempo de estar, en vez del yeso, estar en contacto con la piel, le podría generar alergia al paciente. Entonces, no, y por eso es no los veas como separados, sino pues es todo tu entorno. Y es de las buenas prácticas de fabricación, pues son todas las máquinas, todos los moldes que vas a utilizar. Puede ser que todas las partes no requieran un registro sanitario, pero van ligados a la fabricación de esa prótesis final. Entonces, tienes que ir analizando cada una de esas partes para que el resultado final, que es tu prótesis, estuvo en contacto con este socket, estuvo en contacto con otras cosas. Entonces, que todo el entorno y en tus buenas prácticas vayas cuidando esas partes. Y adicionalmente es la gestión de riesgos, que esa la estamos omitiendo. Tú tienes que cubrir cada decisión que atiende una necesidad, tiene una implicante en las especificaciones que atienden esa necesidad que te van a llevar a los requisitos de manufactura. Y eso se hizo 14971 y eso se transforma en el momento que toca al paciente en tecnovigilancia. Y tú eres responsable como fabricante a lo largo de todo el proceso, la vigilancia es tuya. Entonces, la pregunta no es trivial, es muy rica, pero implica gestión de riesgos, implica hacer la matriz. Cada decisión que tome el desarrollador, el investigador de materiales, de moldes, de partes, debe estar asociado a su matriz de riesgo. Y entonces con ese riesgo tú me dices, por esta razón tomé esta decisión y esta decisión y esta decisión. Voy a cambiar esa decisión y cómo pega. Tienes entradas, salidas en cada una de estas etapas. Y ahí, justamente ahorita ya les compartí el link para el diploma de dispositivos médicos. Hay metodologías y herramientas que nos ayudan a generar esta evidencia. Las decisiones no son así, no son aisladas, son en el ciclo de vida del dispositivo médico. Muy bien, ok, muchas gracias. Tenemos más, hablando del tema de exportaciones, si ya se cumplen todos los requisitos normativos nacionales, ¿cuál es el siguiente paso para expandir el mercado a otros países? Colombia, o sea, va a expandir al mundo. Adelante, Lore, Jiménez, la que quiera. Pues yo creo que ahí primero, si ya cumpliste con todo es porque ya tienes el registro sanitario y ya puedes pedir tu certificado de libre venta, que muy seguramente te lo van a solicitar en el país al que exportes. Y el segundo paso sería revisar con ese país cuáles son sus requisitos particulares, porque puede ser que pues nuestra normatividad no cubra algunos requisitos que ellos tengan. Por ejemplo, a lo mejor el etiquetado o alguna otra norma específica, ¿no? Que pida algún estándar, ¿no? Entonces, pues sí, más bien es acercarte a la regulación de ese país para ver qué es lo que solicita. Y aquí tu certificado de apoyo a la exportación, que es el equivalente al CLB en el mundo, ¿no? O sea, con tu registro sanitario lo haces y se hace para los países que quieras. Es un trámite en COFEPRIS. Vamos con la siguiente pregunta, también están todas muy interesantes. Dice, está bonita y justamente es todo lo que hay que aprender. Y justamente no es que lo aprenda la misma persona, el mismo equipo. Hay que jalar a grupos de expertos. Por eso es trabajo multidisciplinario. La pregunta de Nelly es, ¿existe alguna norma equivalente mexicana sobre métodos de esterilización de dispositivos médicos? Las tres podemos contestar, así que ¿quién quiere comenzar? Actualmente, así como norma oficial mexicana de esterilización como tal, no existe. Sin embargo, la farmacopea se está trabajando justamente en esa parte. Mucho depende del fabricante, tiene que ver los ciclos de esterilización, los materiales con los que está hecho,
es muy distinto por ejemplo, instrumental médico de acero inoxidable a plásticos, a además cada material resiste diferentes o se tiene que esterilizar de forma distinta. Entonces, aquí en México como tal, no hay una norma oficial mexicana y nos basamos más bien en los estándares internacionales. Aquí lo que hay que considerar también es que desde mayo del 2020 salió publicada la Ley de la Infraestructura de la Calidad, que sustituye a la Ley de Metrología y Normalización. Y a partir de agosto del 2020 se está aplicando. ¿Qué es lo que dice esta ley para este fin que nos interesa? Que cuando no tienes aquí las normas, las vas a llamar a las internacionales y las cumples como tal. Pero en estricto sentido, tú tienes ya protocolos establecidos para hacer esterilización en frío, para hacer esterilización en vapor, en autoclave, con plasma y las que están definidas. Y esas tienen una metodología ya específica que cumple un estándar. No se va, y otra vez aquí a esta pregunta, el trasfondo es, nadie es especial. Estás fabricando y quieres hacer esterilización para dispositivos médicos, te aplica lo que hay en el mundo. Quieres meterte con dispositivos médicos, te aplica la regulación sanitaria armonizada. Tienes que checar, muchos, en un diplomado estamos dando clase, tenemos alumnos de Bolivia, de Perú, de Chile, de Colombia, y entonces de entrada la primera respuesta de los alumnos, de los chicos era, es que no hay regulación en mi país. Entonces empezamos a rascarle, ¿no? Pues resultó que sí encontraron que había regulación. El punto es cómo se llama, dónde está y a qué la voy a hacer. Tengo que entender que en el mundo se conoce como evento adverso, lo que en México se conoce como incidente adverso, pero que si estoy hablando con los médicos de las enfermeras es evento centinela. Y entonces cuando leo la documentación de justamente que tengo de información general en el mundo y en los países donde quiero comercializar, tengo que hacer el match. Y entonces ahí es donde el reto de Babel está en acción. ¿Por qué? Porque ¿qué evidencia me están pidiendo? ¿Para qué? ¿Para cuál de las autorizaciones que requiero? Porque no necesitamos la autorización del ciclo de vida de que requiere un dispositivo médico, no es una, son varias, desde la parte de investigación, desde los sitios de investigación, desde los laboratorios de prueba, y así me puedo seguir con toda la evidencia que se va generando. Hay 2 millones en este momento de dispositivos médicos que reconoce la OMS diferentes. Entonces, y si además, obviamente, somos creativos, hay mucha conocimiento y muchas ganas de hacer y poner cosas con los equipos multidisciplinarios, van a seguir saliendo nuevas formas que no existen las pruebas, hay que desarrollarlas, hay que crear los estándares, pero tenemos una base. Y otra vez volvemos al punto inicial. Es para uso en humanos, tiene alguna de las finalidades de uso que establecimos declarando lo que era un dispositivo médico, y entonces me aplica la normativa. Nadie es especial. Todo aquel que se meta al sector de dispositivos médicos requiere involucrarse con la regulación sanitaria armonizada. Y bueno, no sé si me van a regañar en tiempo, pero estaríamos si tenemos ya alguna pregunta más, sería entonces la conclusión que le voy a pedir a cada una, la conclusión del panel, y les voy a pedir a ustedes que están como auditorio, si se llevaron algo que aportó valor el día de hoy, que nos pongan un 1 en el chat. Bueno, para nosotros es un gusto el trabajar siempre con todos los desarrolladores, porque nos va abriendo todo el panorama de las cosas que tenemos que cambiar, todo el trabajo que tenemos que hacer para hablar el mismo idioma, para tratar de que se entienda cuál es la definición de dispositivo médico, qué normativa nos aplica directamente en México por ser un dispositivo médico y todos los retos que tenemos que hacer para difundir esto, ¿no? Desde la norma de buenas prácticas de fabricación, la norma de tecnovigilancia, la norma de etiquetado, que son las que nos pegan directamente,
y el tratar siempre de ver esos retos para poder tratar de vencerlos. Entonces, hay mucho trabajo por hacer. Todos nosotros como profesionales de la salud que estamos directamente trabajando con dispositivos, hay muchas cosas por hacer y siempre es un gusto el tratar de apoyarnos entre nosotros. Adelante, Jimmy. Ay, perdón, tuve una pequeña emergencia aquí, pero me desconecté un momentito. Pero, perdón. La conclusión de todo lo que hemos conversado. Bueno, pues que sí hay un gran reto a nivel internacional con toda esta situación de la comunicación, pero creo que cada vez tenemos más elementos para lograr esta armonización. Y pues creo que hay que mantenernos como muy participativos en este sentido, ¿no? Justamente hoy salió el Programa Nacional de la Ley de Infraestructura de la Calidad, donde vienen pues todas las normas que se van a trabajar este año. Entonces salió publicado en el Diario Oficial de la Federación, entonces podemos ahí ver qué es lo que se va a trabajar y estar atentos para que cuando salga un proyecto de modificación o lo que sea, podamos participar de manera individual o como asociados a algún grupo, colegio, sociedad, cámara, lo que sea, ¿no? Entonces creo que en ese sentido también podemos estar como muy activos y muy participativos también. Y bueno, creo que como ingenieros biomédicos, pues mantenernos como siempre actualizados en esta cuestión, ¿no? La tecnología avanza muy rápido, las normas pues también van avanzando, no tan rápido como quisiéramos, pero también van avanzando y los estándares también van cambiando, ¿no? No solamente las normas. Los estándares sí se modifican mucho más rápido que las normas, ahora sí que afortunado o desafortunadamente. Y pues la farmacopea, ¿no? El suplemento para dispositivos médicos, pues cada 3 meses va cambiando, ahí va viendo propuestas de modificaciones, entonces también ahí podemos estar muy atentos para poder participar y buscar que realmente pues funcione lo que se esté haciendo, ¿no? Que se pueda aplicar lo que se esté haciendo y también nosotros, como les decía, proponer. Ahí está IMDRF, que tiene muchas guías con las que podemos ver qué está pasando a nivel internacional y dónde nos estamos quedando nosotros y de qué manera podríamos, digamos, subsanar eso, ¿no? Otra cuestión que me pasó mencionar fue la parte de los incidentes adversos, que también ya IMDRF tiene ahí su guía donde los está como catalogando, ¿no? Con un numerito, para que pues lo que suceda en México sea lo mismo que lo que sucede en España, en Inglaterra, en cualquier parte del mundo. Entonces, pues también esa información es muy valiosa y aunque a lo mejor a nivel federal o a nivel Centro Nacional de Farmacovigilancia no se esté utilizando, pues nosotros sí podremos utilizarlo, ¿no? Y incluso, pues nos sería de muchísima ayuda tener esa información ya desde ahora. Claro. Entonces, pues siempre hay manera de buscar esa armonización, aunque no se pueda dar a nivel internacional o a nivel federal, pues buscarlo como gremio también, ¿no? Pues a nosotros como Colegio de Ingenieros Biomédicos, de aquí voy a hablar en mi carácter de vicepresidenta del colegio, definitivamente estamos muy agradecidos por la oportunidad que nos dan de compartir el conocimiento. Tenemos eventos gratuitos, tenemos eventos de paga para la actualización en dispositivos médicos. A partir de febrero, de marzo, ustedes tendrán, desde febrero esperamos tener ya la publicidad para estos eventos, que es para que se actualicen. El reto es que nos mantengamos actualizados, que hablemos el mismo idioma, que nos podamos comunicar y que nos asesoremos y nos rodeemos de expertos. Cuando alguien habla de sobreregulación de COFEPRIS, es que no conoce la regulación sanitaria armonizada. No podemos hacer
dispositivos médicos como se hacían hace 30 años. Hoy existe regulación, hoy existe manejo de riesgos. De tal manera que la invitación es a que hagamos comunidad como los profesionales de la salud involucrados con dispositivos médicos, que construyamos el sociolecto, es decir, la jerga desde el fundamento legal, porque lo importante no es que lo haya dicho Lore, ni Jime, ni Delia, lo importante es que está descrito en la ley y que viene de un trabajo de 30 años a nivel internacional, con Estados Unidos, con Canadá, con Alemania, con Japón. Si nos vemos estos grupos de trabajo que hemos mencionado, GHTF y MDRF, esto viene de trabajo internacional que se convocó, que lleva a los países a decir, soy miembro, me comprometo a llevar esta recomendación a mi país para que se convierta en una norma oficial mexicana, en un estándar, en una publicación que se exige en términos de seguridad de salud a la población. Entonces, la invitación es para que estudiemos, nos apasiona, ya lo saben, y que podamos de alguna manera acompañarlos en este proceso, pero acompañarlos vía normativa, vía el deber ser, porque todos somos pacientes. Ahora, el reto es que podamos comunicarnos, ¿no? Trabajando con investigadores, con profesores, con chavitos recién egresados, con equipos multidisciplinarios, tenemos mucho que compartir y que aprender. Y cuando lo llevamos ya al campo, cuando ya estamos en el hospital, que les digo, la N de muestra que tenías en la investigación de 30 se convierte en 1000, se convierte en 1,000,000. Y ahí es donde vemos la realidad de lo que funciona y no funciona. Y el reto también en términos de regulación, que es un planteamiento que todos los reguladores tienen, es ir a la par, si no adelante de la tecnología, por lo menos a un pasito atrás para ir generando la regulación que corresponda. Entonces, los invitamos, están nuestras redes, nuestras páginas para justamente compartir conocimiento, y los invitamos a la actualización continua y a que construyamos este sociolecto del profesional de la salud con la nomenclatura, con la denominación genérica, con la pauta normativa que corresponda. ¿A dónde? A dónde quiero fabricar, a dónde voy a hacer mi sitio de investigación, a dónde voy a vender. Y entonces, pues la tecnología tiene otra mirada. ¿Por qué? Porque invierto en regulación para venderle al mundo. Esa es la diferencia que tienen los italianos, los alemanes, hasta los asiáticos. Por eso crecieron, porque se metieron en estándares, se metieron en cumplimiento de regulación. Muchas gracias por la invitación a nombre del Colegio de Ingenieros Biomédicos de México. Muchas gracias, Delia, Lore y también María Jimena por estar el día de hoy aquí. La verdad es que creo que ha sido una plática muy, muy amena para comprender temas que a veces son un poco, que nos retan a todos, pero que de verdad son muy importantes para poder crecer en toda esta parte del diseño y el desarrollo de dispositivos médicos. Y bueno, antes de concluir, me gustaría primero ir con la ingeniera Lorena Garza, nos va a platicar acerca del diplomado que está próximo por comenzar del colegio, si gusta, ingeniera. Muchísimas gracias. Les pusimos aquí en el chat la liga para poder ver la información. Es un diplomado hecho específicamente para dar todos los temas relacionados al diseño, desarrollo de dispositivos médicos, desde la concepción, el trabajar con la finalidad de uso, el hablar de prácticas clínicas, qué se tiene que hacer, o sea, todo lo referente a diseño y desarrollo de dispositivos médicos para tener al final un producto que sea seguro, eficaz, y que tengamos toda la evidencia necesaria para poder entregar a COFEPRIS sin estar sufriendo de decir, ¿pero por qué me están pidiendo eso? No, la evidencia se maneja desde la concepción hasta que tenemos ya nuestro primer bebé. Entonces, eso todo debe de salir inmediato. Entonces, este diplomado está diseñado para ir viendo paso por paso, irlo desarrollando con ustedes y que su proyecto final tal cual sea el que tengan ya el trabajo hecho, ¿no? Entonces, los invitamos con mucho gusto. Tienen aquí en el chat los datos. Si no, en nuestras redes sociales del Colegio de Ingenieros Biomédicos está tanto en LinkedIn, en Facebook, la información del diplomado.
nos pueden contactar sin ningún problema y será un gusto verlos por allá. Excelente, muchas gracias. Y sí, también vamos a hacerles llegar la información en el correo de salida, en donde les vamos a enviar no nada más la información del diplomado, sino varias cosas muy importantes para que lo revisen. Probablemente el día de mañana, más tardar pasado mañana, les estaríamos enviando a todas las personas que se registraron este correo. Y bueno, también me gustaría ceder ahora la palabra a Víctor Sánchez para el último mensaje de nuestro siguiente evento, para que puedan asistir y de todo lo que se viene. Muchas gracias. Sí, Adriana, pues nuevamente gracias Delia, gracias Lore y gracias Jimena. El Colegio de Ingenieros Biomédicos es siempre un aliado a las iniciativas que Hacking Health y Pragmatech desarrollamos y siempre estamos muy contentos de poder escucharlos. Los comentarios en el chat fueron muy favorables, siempre son temas muy enriquecedores y qué bueno que sea provechoso. Y pues dando seguimiento otra vez a este survey que hicimos en enero, en donde este tema de regulación fue el que más solicitud tuvo. El segundo tema que fue más solicitado por las personas con las que estuvimos en contacto tiene que ver con la fase técnica del diseño y el desarrollo de dispositivos médicos. Un reto que se da en etapas muy tempranas de cómo establecer los elementos necesarios para el diseño correcto y que se adecue después a la normativa. Y vamos a cambiar de giro, ahora después de un tema regulatorio, ahora pasar a un tema de técnico desde la conceptualización del dispositivo, hablando justamente con 3 casas de diseño que estarán compartiéndonos sus experiencias. Ellos que están justamente platicando día a día con startups, con médicos, con empresas que quieren traer diseños y desarrollos, cuáles son los retos a los que se enfrentan, cuáles son las recomendaciones que también les pueden hacer. Vamos a estar hablando con Ramsés Galaz de Sonora, de GSC Biomedical, Andrea Siller de Monterrey con Bioana y Daniel Aragón de Guadalajara con Soluciones Kenco, 3 startups que fueron migrando, madurando capacidades y que hoy ya ofrecen servicios de diseño y desarrollo de dispositivos médicos a diversas startups. Estamos dejando aquí en el chat la liga para que puedan ahí registrarse. En unos segundos la tendrán en el chat. Ya tiene fecha este evento y bueno, pues los esperamos el próximo mes con nuevos temas y también muy relevantes que esperamos sean de mucha utilidad para ustedes. Pueden compartirlo, ya saben, no tenemos problema en el cupo. Así que con esto nos despedimos. Solo si por ahí, Lupita, puedes poner en el chat, te lo agradezco, la liga de registro, muy importante para que puedan desde una vez ir apartando su agenda. Gracias, Lupita. Así que hoy tenemos todavía un número importante de asistentes en la sesión. Si no tienen nada que hacer el 28 en la tarde, pues de una vez pueden ir agendando, dándole clic a la liga, yendo a Zoom, registrar su evento y ya que puedan tener su recordatorio para el 28 de marzo. Gracias a todos los que nos acompañaron, que asistieron a la sesión. Gracias igual a Lupita ahí en consola. Y Adriana, pues como siempre, gracias Hacking Health también por siempre también estar colaborando en conjunto con Pragmatech en este tema. Y bueno, nos vemos el próximo mes. Muchas gracias. Saludos a todos. Gracias. Gracias, hasta luego. Gracias. Hasta luego. Gracias.